regreso con ustedes aquí en Coto y Pensini por Globovisión, y hoy tenemos a Juan Requesén, que es diputado de la Asamblea Nacional y además que va por los gloriosos Leones del Caracas. Juan, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pensini, por la invitación, a todos los que nos están viendo. También saludar a toda nuestra gente del Estado Táchira, con quien tengo todo el día conversando y que sé que están muy pendientes de este programa. Claro que sí, el Estado Táchira que sigue ahí, bueno, luchando por sus derechos y sus deberes sociales. Bueno, uno de los temas principales que te has dedicado tú es a la educación, pero no vamos a entrar en eso ahorita. Pero también hablaste el otro día que había una solución para el Estado Táchira. ¿La puedes recordar? Dijiste, esta es la solución. Y lo dijiste en un tuit que... La primera es sacar a Bielma Mora de la gobernación. ¿Por qué te parece? Bueno, primero porque ha sido el peor gobernador que ha tenido el Estado, Pensini. La verdad es que la crisis en nuestro Estado Táchira ha sido tal que hemos llegado a la medida más perversa de este gobierno, que ha sido permitirle al mismo gobernador que él mismo, con sus negocios, haga una libre importación entre Cúcuta y nuestro estado. La verdad es que la situación de la inseguridad y los grupos irregulares en nuestro estado, la situación de la gasolina, que ha sido grave. Hace pocos días introdujimos un acuerdo en la Asamblea Nacional donde dolarizaron el precio de la gasolina. La gente tiene que hacer horas de cola para poder surtir su carro de combustible, pero no solo eso, es que ya están internacionalizando las bombas, unos reales que no sabemos a dónde se van, que eso se los queda seguramente bien. Se pagan bolívares, pero... Mira, hay bombas donde ya el litro de gasolina cuesta 650 bolívares. Se propone al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, la aprobación de 1.800... Claro que nosotros no cobramos en el sueldo, porque lo más perverso de la internacionalización del precio de la gasolina es que los sueldos de los venezolanos y de los tachirenses no son internacionalizados. Y bueno, el problema de los servicios básicos, Pensini, el problema de la vialidad en nuestro estado, el problema de la corrupción, el problema del contrabando, porque además el gobierno cerró la frontera, al gobierno no se le ocurrió otra medida más animal que cerrar la frontera de nuestro estado, y luego de que pasa un año cerrada, el problema del contrabando no se acaba, porque ellos saben, y toda Venezuela sabe, y nosotros desde el Táchira lo sabemos, que aquí los principales contrabandistas son los del gobierno nacional y el señor Bielma Mora, que bueno, que pasan toda la gasolina y todos los productos que pueden por esa frontera que hoy controlan ellos. Porque después de un año cerrada, que no resolvieron el problema del desabastecimiento y la escasez, la abren y nadie puede pasar por carro, sino que pueden pasar caminando, y esos controles y esos entuertos que tiene el gobernador allá y el gobierno nacional en nuestro estado, pues nos tienen hoy pasando las de Caín. La realidad es que nuestro estado está viviendo un castigo, porque ellos saben que el Estado Táchira nunca se ha doblegado a la voluntad de ningún gobierno, y mucho menos de este gobierno. ¿Y el cruce de fronteras, a juro, no hay camiones ni...? No, solo para los productos de ellos de su libre importación, los venezolanos tenemos que cruzar a pie. Pero nosotros, como siempre, Pensini, muy fuerte, con el pecho alto, con la cabeza en alto, porque desde el Táchira le hemos dado ejemplo a toda Venezuela. Nosotros no nos doblegamos con ningún gobierno y vamos a seguir luchando. Y están todos los diputados de la Mesa de la Unidad, los partidos políticos, la sociedad civil, todos los factores de la mesa. Hemos venido trabajando, vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir girando, y vamos desde el Táchira a seguir dando ejemplo para lograr el cambio que toda Venezuela quiere, de Bielma y de Nicolás Maduro. Ok, vamos a entrar entonces en el tema del diálogo. Aquí hay un resumen que me pareció interesante que hizo la gente de Runrunes. Aquí después vamos a entrar con este tema del presidente Maduro. Pero mira, ellos dicen lo que pedía la MUD y lo que se dio al gobierno. Y de estos 7 puntos, hay unos que el gobierno en qué se dio y en lo que no. Primero, referendo revocatorio de elecciones, eso llegó sin acuerdo, eso es lo que creo que tiene más molesta a la población, que no se terminó de dar una fecha ni hablaron de revocatorio. Que es importante aclarar que la mesa o la rueda de prensa que dio Carlos Ocarí, y también aclarárselo a la población, esa mesa no es ni la primera ni será la última. Para nosotros, para la unidad, para los factores de la oposición, Pensini, el referéndum revocatorio o las elecciones generales son un punto de honor, porque nosotros sabemos, y eso es un malestar que no solo tiene la población, tenemos todos los políticos, los empresarios, los sindicalistas, los periodistas. Para nosotros toda la solución pasa definitivamente por el cambio de gobierno. Ahora, sí, hay que renovar el Consejo Nacional Electoral, sí, el gobierno tiene que reconocer a la Asamblea Nacional, sí, tienen que haber medidas económicas, sí, necesitamos el canal humanitario para que puedan pasar los alimentos y las medicinas. Todo eso tiene que pasar, pero lo otro que tiene
que pasar definitivamente es un mecanismo electoral para que los venezolanos podamos recuperar el voto como la herramienta de cambio. Ahora, eso se planteó en la primera mesa, eso se planteó en la segunda, se tiene que seguir planteando en las mesas que siguen para que nosotros, con la presión del diálogo y la presión de calle, esto es importante, nosotros logremos un desenlace electoral en Venezuela para sacar a Maduro y a todo su combo del gobierno. Bueno, algunos de estos escenarios que se dieron, nosotros lo habíamos planteado aquí gracias a Infocifra, que escribió el que estaba muy dateado, y lo habíamos dicho que una de las principales cosas que podía pasar eran las elecciones amazonas, que desincorporaban a los 3 diputados del Amazonas, iban a convocar nuevamente elecciones, pero nos están contando, por ejemplo, con el representante indígena de la Asamblea Nacional, Rommel Guzmana, que manifestó su decisión de oponerse a participar en unas nuevas elecciones, porque según él reseña, según el cooperante, él afirma que en las nuevas elecciones el oficialismo sacaría partido para ello, no va a respetar las reglas de juego, les pusieron un lapso y no lo respetaron. Yo no tengo miedo de medirme, pero cree que no va a tener las condiciones. Ahora, también, ¿qué podemos suponer? El CNE dijo que no hubo trampa, pero si se dice que hubo trampa, entonces ya ese CNE queda cuestionado. Esto es un tema. Mira, que hay mucho que hilar. Primero, hay muchas más contradicciones en el gobierno hoy. Primero porque ellos son víctimas de sus propios sectores, Pensini. La verdad es que ver cómo el gobierno manda emisarios a sentarse en la mesa del diálogo para que media hora después publiquen en las redes sociales argumentos para tratar de dinamitar la mesa. Hay sectores en el gobierno muy interesados en que se dinamite la mesa. ¿Y por qué están interesados en que se acabe la mesa? Pensini, porque la verdad es que este gobierno es tan incapaz, que este gobierno hoy está intervenido, ¿vale? La realidad es que nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que este gobierno hoy está intervenido. ¿Intervenido por quién? Por la UNASUR, por la OEA, por Estados Unidos, por la Unión Europea, por el Vaticano, todos los estados aquí en Venezuela, pendientes de la crisis. Además, nosotros fuimos los que llamamos al Vaticano, ¿vale? Vinimos para acá y nos sentamos en una mesa a exigir las condiciones de la restitución de los derechos. Y hace como 3 meses, pues la MUD Claro. publicó un remitido a la población diciendo que se había convocado, que lo había aceptado el gobierno, pero después se echaron para atrás. Porque, ¿cómo esos acuerdos no van a dar rabia? Claro que dan rabia, ¿vale? Claro que generan frustración, pero es que es inaudito, Pensini, que nosotros hoy tengamos que estar dialogando y debatiendo este tipo de puntos. Los países del mundo están hablando sobre el calentamiento global, sobre nuevas formas de producción, sobre las sociedades del conocimiento. Nosotros en Venezuela, por un gobierno incapaz, por un gobierno de actores que a costa del hambre del pueblo quieren mantenerse en el poder, tenemos que debatir y deliberar por nuestros derechos constitucionales. Lo de las elecciones en Amazonas, ¿y quién quiere repetir esas elecciones en Amazonas? Claro que es injusto. Ahora, nosotros como Unidad Democrática, como demócratas, tenemos que afincarnos en el escenario electoral para poder quitar un obstáculo de esta tranca. ¿En cuánto tiempo se va a llevar a cabo? Mira, para nosotros lo ideal, ya lo decía Carlos en su rueda de prensa, aquí se llegaron a unos acuerdos. Estos días se van a estar sentando para arreglar lo que tiene que ver con la carpintería y la ejecución de estos acuerdos. Ponte tú que ganen, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero si ganan nuevamente estos 3 diputados, tienen mayoría absoluta y pueden lograr una cantidad de cosas, ¿no? El Tribunal Supremo debería dejar el cuento de la incorporación de los diputados de Amazonas y nosotros tenemos 112 diputados. Hay gente que dice, Juan, pero ustedes cómo van a ser tan ingenuos de pensar. Bueno, pero es que no es lo mismo la situación como está hoy, a que con un acuerdo donde están todos estos estados interviniendo al gobierno nacional, nosotros participemos en un escenario electoral, porque ahora esto es un mensaje importante para toda Venezuela. Los que tienen miedo de contarse son ellos, no somos nosotros. Pero es que ¿qué elección no ha sido injusta en este país? ¿O es que las elecciones del 6 de diciembre, Pensini, no fueron injustas con los recursos del Estado? ¿O es que la vez que eligieron a la alcaldesa de San Diego no lo hicieron a propósito de una detención arbitraria del alcalde? Sí, pero el 6D se paró en 4, Padrino López, general Padrino López, y con el alto mando militar dijo, aquí se acaban los autobuses, aquí se terminó la elección. Cuando metieron preso a nuestro alcalde Daniel Ceballos, no tuvimos que contarnos con la alcaldesa Patricia Ceballos en una elección que era injusta, y en esas elecciones los triplicamos. Ahora, hay que contarse para destrancar el juego con la Asamblea Nacional, el juego que trancaron ellos, medida que es inconstitucional. Ellos deberían reconocernos, sí, pero esto no es un gobierno democrático. Ahora, cuando se elijan estos nuevos rectores del CNE, ¿cómo queda la carga? ¿3 y 2, 2 y 3? ¿Cómo? Mira, ahí lo que nosotros explicamos, lo explicaba Carlos, en la actualidad hay 4 rectores. Y uno de oposición. Correcto. Ojo, y esto
lo digo, nosotros no vivimos ni en situaciones normales ni con un gobierno normal. Esto es una situación política muy compleja con un gobierno dictatorial que no cree en el voto. Ahora, Pensini, nosotros hoy tenemos 4 opositores, 4 maduristas y un opositor. Deberían ser los 5 neutrales. Ese es el deber ser, ¿no? Sí. Esto es importante. A los más jóvenes que están en la universidad. Aquí el CNE no se puede repartir como cuotas, deberían ser 5 personalidades con méritos para ser rectores. Imparcial. Bueno, imparcial. Pero bueno, son 4-1. Van a, el 2 o el 4 de diciembre, disculpa con la fecha, 2 pierden la legitimidad del tiempo y tienen que ser electas. Una debe ser postulada por la Asamblea Mesa de Nacional. Unidad, por la Asamblea Nacional, y el otro debe ser de mutuo acuerdo. Okay. De modo que pueda quedar 2 y uno neutral. Ok, para porque se estaba estabilizar. especulando que iba a quedar igual 3 y 2 No. y la gente reacciona con mucho La fervor propuesta ante de eso. la mesa fue clara. O sea, 3-2 sería exactamente lo mismo de siempre. Otra de las cosas que no se cedió, según este gráfico nuevo, Tribunal Supremo de Justicia, no se llegó a un acuerdo, pero ya una vez que ustedes estén en la Asamblea, la mayoría absoluta pueden elegir nuevos representantes del Tribunal Supremo Es de Justicia. fundamental para el ejercicio democrático el destranque del juego de la Asamblea Nacional. Que ese juego debió haber estado destrancado desde el 5 de enero, por supuesto que tuvo que haber estado destrancado desde el 5 de enero. Que es inconstitucional que el gobierno no reconozca a los diputados de Amazonas, por supuesto que es inconstitucional que el gobierno no reconozca a los diputados de Amazonas. Que es el gobierno el que está haciendo la trampa y el que está trancando el juego, por supuesto, pero es que si no lo estuviera trancando no estuviéramos en la mesa. Ahora, nosotros estamos en esa mesa, Pensini, para 3 cosas fundamentalmente. La primera, el rescate del hilo constitucional, y para eso nosotros argumentamos. Y la segunda, para poder lograr la medida humanitaria de los canales de alimentación y medicina, porque mientras todo esto está pasando, nuestro pueblo sigue muriéndose de hambre. También de Ocariz y Chugo Torrealba, que hoy escribió en La Ceiba Ramón Muchacho, que quería hacerle un reconocimiento porque ellos se están llevando como todo lo malo y yo tengo entendido que esto además que son decisiones consensuadas. Mira, sí, en efecto, las cosas que se plantean en las mesas de diálogo, los resultados que se obtienen y las conclusiones y los anuncios que se hacen son consensuados en la mesa de la unidad. Eso es una primera reflexión importante. Pero además lo de Carlos, hermano, y te lo digo porque lo aprecio, lo admiro y respeto y conozco de su trabajo. Él nos ha ayudado mucho a nosotros, que somos las generaciones más jóvenes, a catapultarnos, a seguir aprendiendo. Mira, nosotros, Carlos, él lo decía hoy con mucha sensatez, quizás lo ideal, el cálculo político para Carlos Ocariz era no ir a esa mesa. Bueno, para que no me afecten, para que a mí... Pero la verdad es que Carlos hoy está asumiendo una actitud responsable con el país entero. Esta es la diferencia entre lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer. Y en el caso de Chu igual, nosotros tenemos como políticos que ser muy responsables, ¿vale? Muy transparentes, porque además, Pensini, la política en la actualidad, y esto es un fenómeno global, está perdiendo credibilidad, estamos perdiendo confianza, por eso a veces la gente voltea a otras personas que no son políticos para que ellos opten a los cargos que nosotros deberíamos ocupar. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que pensar con todo esto como reflexión? Mira, lo primero es escuchar a la gente, no perder el cable a tierra, no despegar los pies del suelo en este crecimiento, con mucha humildad, ¿vale? Nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser reflexivos, escuchar a nuestra gente, ir aprendiendo, ser sinceros, ser transparentes para ganarnos la confianza de todo el pueblo venezolano. Y hay otro actor ahí fundamental que es la iglesia, que no nos podemos subestimar porque ya el cardenal Porras, en una entrevista muy buena, sin desperdicio, que dio ayer, creo que fue al Nacional, decía, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que ir a la quinta paila, entre varias cosas, pero no lo digo por eso, sino que se le preguntó, se le hicieron distintas preguntas y están muy conscientes de la situación, no es que se están engañando. No, mira, ahí el pronunciamiento de la iglesia ha sido en pro de un desenlace electoral. De los actores internacionales en pro de un desenlace electoral. Todos los actores que tienen intervenido a Maduro están apostando al desenlace electoral. Ahora, esperemos el desarrollo de las conversaciones, esperemos el desarrollo del diálogo. Ahora, ¿pero qué nos toca hacer a nosotros? Nosotros tenemos que también actuar en esto. Esto no es un diálogo para congelar a la clase política y a la sociedad, no vale. Nosotros tenemos que volcarnos a la calle. Aquí hay 4 ámbitos de lucha. El internacional,
el de la Asamblea Nacional. Nosotros como diputados, mira, yo calle. soy representante de la zona sur del estado Táchira, por allí fui electo, municipio Libertador, Fernández Feo, municipio Torbes, municipio Córdoba y municipio Cárdenas. Soy electo por el estado Táchira y nosotros tenemos que volcarnos a la calle, ¿vale? Cada problemática que hay nosotros tenemos que salir a generar nuestras movilizaciones. Hace unos días hubo una protesta en la Troncal 5 donde los camioneros salieron a manifestar en contra del tema de la gasolina. Bueno, ahí tenemos que estar nosotros con los sindicatos, con los docentes. Nosotros aprobamos una ley de monumentos y el gobierno en unos días no aprueba esa ley y empieza a bajar los recursos, nosotros tenemos que movilizarnos con el magisterio, pero así distintos actores, todos los actores políticos tenemos que volcarnos a la calle porque el chantaje, o sea, el chantaje del gobierno no puede ser que porque hay diálogo nosotros no nos podemos movilizar, claro que no. La presión de calle es la que va a ser efectiva, que nosotros en el diálogo podamos lograr los objetivos. Calle sin diálogo y diálogo sin calle no pueden existir. Está muy bien esos tres frentes. Sin embargo, nosotros vemos que después que salen de la mesa, la señal que envía el gobierno es uno, el presidente que aquí lo está viendo, dando un discurso diciendo que aquí no hay salida electoral. No vamos a tener salida electoral y que se olvide la MUD, ni constitucional ni no constitucional, que no está escrito en la Constitución, no va, pero está escrito en la Constitución el referéndum. Lo otro es que apenas sale, entonces vuelve a renovar el decreto a 30 que ya se había discutido y que podría aceptar la Asamblea, que es el presupuesto 2017. Mira, ese señor, lo quitaste ahí de que la es nuestro toma. Presidente, por favor, cuidado. Porque... El señor presidente, hoy no solo está intervenido por los actores internacionales, y eso es importante que Venezuela lo sepa. Ese señor hoy está intervenido, lo repito, Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, la UNASUR, el Vaticano. Pero es que además ese señor también tiene sus contradicciones de sus propias divisiones internas, pero es que para nadie es un secreto que dentro del oficialismo, dentro del maurismo, hoy todo el mundo anda haciendo lo que quiere, a la diferencia de la Mesa de la Unidad y los factores de oposición es que nosotros sí lo escribimos por Twitter, lo deliberamos, lo debatimos, lo hacemos público, porque nosotros tenemos no diferencias. Es un partido único, son distintos partidos. Nosotros somos distintos partidos, distintas formas de pensar, distinto todo. Ahora, nosotros hemos apostado una política. La política de la presión popular en las movilizaciones a través de la protesta, la política de la presión a través del diálogo, la política de la presión en la asamblea, que es el único poder legitimado hoy por el pueblo venezolano, la política de la presión internacional, y así debemos seguir apuntando, favoreciendo siempre la unidad, Pensini, porque lo más importante en esto es mantener la unidad, entender que el enemigo está allá y no está acá. Ahora, ellos no, el gobierno tiene contradicciones, tiene divisiones, tiene intereses, porque debe ser bien difícil para unos señores que tienen 17 años gobernando como quieren, como les ha salido del forro, con toda la plata de los venezolanos, con toda la plata de los venezolanos, con toda la plata de jóvenes, vamos a meterle con toda la plata de los venezolanos, ellos cómo han venido gobernando el país de manera poco seria y hoy están intervenidos en una mesa de diálogo donde tienen que reconocernos a nosotros que somos mayoría. Ahora, un tema muy serio que es el de los presos políticos. El 17 de diciembre del 2014 nosotros vimos como señal de nobleza, de diálogo entre Cuba y Estados Unidos que liberaron 90 presos políticos. Aquí se está siguiendo una línea muy similar. Se esperaban que eran 64, por ahí corrió el rumor que es que el Vaticano quiere 75, no se ha concretado. Se habla del alcalde Ledesma, no se habla de Leopoldo López, no se sabe mucho sobre eso. Tú hablabas de unas cifras gigantescas de presos y detenidos. ¿Cuántos son? Que tú lo manejas mejor que yo. Para nosotros la meta es liberar a todos los presos. No es por cuotas, no es por números. Para nosotros es liberar a los más de 100 presos políticos que hay en el país. Acabar con las medidas que tienen los que no están presos, porque no es solo los que están presos, hermano, es los que están liberados, pero hoy tienen medidas cautelares y tienen que presentarse cada 8 días. Sí. Es acabar con la persecución en Venezuela. Ahora, nosotros, esa mesa que además la preside la Iglesia, el Vaticano, ¿no? Para nosotros esto ha sido un punto, nosotros esperamos, como te dije, Carlos lo anunció hace 2 días, el sábado en su rueda de prensa, el acuerdo ya está dicho, están trabajando en la carpintería, ellos se siguen sentando porque están trabajando la forma, nosotros esperamos que en los próximos días puedan liberar a más presos políticos y esto es una reflexión importante aquí, la resolución y que estas medidas se concreten no están en manos de la oposición, nosotros hicimos el trabajo, nosotros presionamos en la calle, presionamos en la asamblea,
Asamblea, presionamos internacionalmente y ahí están nuestros voceros en las mesas de diálogo con unos acuerdos que nosotros no son suficientes, pero son importantes para avanzar. Sí. Bueno, que el gobierno suelte a los presos políticos que hoy siguen el detenidos. reconocimiento a Leopoldo López, que es preso de conciencia, Hoy que cumple 1000 días de estar preso, que también esta lucha es por él, por todos los presos me políticos. quedó el tema de compromisos para permitir el ingreso al país de alimentos y medicina con urgencia. Ahí te tengo una pregunta, que hasta cuándo, si es que van a aceptar solamente lo de Cáritas que está en La Guaira, rapidito, 30 segundos. Mira, este gobierno es tan deshumanizado que la medida humanitaria tiene que ser un punto a través del diálogo. O sea, nosotros tenemos que forzar al gobierno a que permita la entrada de alimentos y medicamentos que hoy no los hay en Venezuela, porque hoy nuestra gente se está muriendo de hambre. Yo en estos días daba una cifra, Pensini, en la Asamblea Nacional con respecto a la ley de emolumentos, como hoy 2 de cada 10 muchachos están perdiendo peso y talla en sus colegios. Hoy 6 de cada 10 padres dejan de comer para darle comida a sus muchachos, porque además el programa de alimentación escolar, que es una obligación del gobierno, no lo cumple. Y esto pasa en todo el país. Y este gobierno hay que presionarlo hasta para que le dé comida y medicamento a la gente. Una última pregunta rapidito. Do you speak English? Sí, claro. Claro, tengo una mamá profesora de inglés, sí, ¿verdad? Tengo una mamá pero profesora de inglés y un papá médico, pero nada de traumatología, no. Muchísimas inglés gracias. sí. Ojalá pueda hacerte una entrevista de personalidad otro día, Juan, de verdad. No, hermano, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Juan. Gracias por estar aquí y por Disculpa darle frente. Irreverente, eso lo aprendí en la universidad. Ahorita algo me van a decir, pero no te preocupes, tranquilo, cuestiones de jóvenes.